Hola a todos y a todas, por acá nuevamente para saludarlos y compartirles un nuevo audio video, esperando que se encuentren bien en el lugar donde estén y lo que estén realizando. En esta ocasión les voy a compartir el tema, la importancia del aseo. Este ya es el audio video número 45. ¿Por qué he titulado este audio video La importancia del aseo? Porque, como su palabra lo dice, importancia, realmente es importante mantener los lugares de espacios abiertos externos en completo aseo, así como los espacios internos donde cada cual habita. En los espacios externos le corresponde a las empresas que están encargadas del aseo limpiar los lugares y cuidar esos espacios, así como también a los ciudadanos, ¿cierto? Les corresponde ayudar a cuidar de todo esto y a conservarlo. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser eso de mantener todo en completo aseo, ya que afecta a la humanidad el dañar esa parte de donde se deben conservar las basuras, el dañar esa parte de donde se debe permanecer en completo aseo, precisamente para mantener en una óptima salud a la humanidad. Y eso de asear es de todos los días, ¿cierto? Eso de asear es de conservar en cada sitio los lugares adecuados para depositar, por ejemplo, las basuras, y para mantener en un completo aseo los espacios por donde cada uno se desplaza. Como ya se ha venido hablando de todo el tiempo la importancia de esto, ¿no? Vuelvo y repito, estar aseado todo. Asimismo, digamos, se paga un dinero para que se mantengan aseo los lugares externos, y asimismo también se espera que la humanidad colabore y apoye y brinde esa necesaria, ¿cómo le diría? Esa necesaria colaboración con lo que se relaciona a aquellos productos que consumen o aquellos productos que compran y quedan unos residuos o desechos que se deben utilizar. Algunos son reutilizables cuando se habla de reciclaje y algunos son que ya no tienen otro uso, ¿no? Pero por eso es importante que cada uno, desde donde le corresponde, asuma su responsabilidad para mantener en completo aseo todo. Como siempre utilizo yo una frase, que el aseo es salud. Entonces aseo, además de implicar esto de limpiar y desinfectar, también es mantener en el lugar adecuado las basuras y que todo esté completamente limpio de residuos o de desechos que ayuden a mantener un mejor ambiente y que eviten también otras consecuencias cuando se relaciona con el clima y lo que puede generar el estar las basuras esparcidas por diferentes lugares. Entonces, como les comparto, es responsabilidad de todos y cada uno desde su lugar donde esté y al cual le corresponda asumir esa responsabilidad, ¿no? Y asimismo, en ese aseo al cual me refiero, en el aseo físico y los espacios que deben permanecer con limpieza, asimismo le sucede al ser humano. El ser humano necesita limpiar a diario su vida, necesita a diario limpiar su mente, su alma. ¿Y por qué lo necesita? Vamos a verlo. Hay una frase por ahí que escuchamos siempre, que el que está firme mire que no caiga.
¿cierto? Pero también el que se cayó, pues que se levante y se limpie. Y en eso podemos imaginar una situación de alguna persona cuando se cae en algún espacio y hay quien la levante, como también ha sucedido que se cae y no hay quien le tienda la mano. Y me estoy refiriendo en el ejemplo físico cuando a alguien le sucede esto. Seguramente alguno de ustedes se ha caído en algún momento de la vida en algún espacio y ha encontrado a quien le tienda la mano y le ayuda a levantar, pero también se ha caído y nadie ha estado por ahí para levantarle. Entonces así le sucede al ser humano también en su aspecto espiritual, en esas caídas que ha tenido en su vida y que solamente ha encontrado que Dios le ha ayudado y le ha levantado de esas caídas. Y porque el ser humano se cae de una u otra manera en algún área de su vida, porque el ser humano es débil, ¿cierto? Y en sus debilidades solo encuentra quien lo fortalezca, que se llama el Padre Creador, el que lo conoce y sabe cómo fortalecerlo para levantarlo en esas caídas. Hablando físicamente, cuando alguien se cae y se ensucia, porque obviamente que si se cae se ensucia de una u otra manera, tiene que levantarse y limpiarse, ¿cierto? O alguien le ayuda a levantar, como ya mencionaba, para que se pueda limpiar. Y además de eso, si se golpeó, pues obviamente mire dónde se golpeó y se pueda curar. Asimismo, como decía anteriormente, el ser humano, si tiene caídas y se golpea interiormente, tiene que curarse, necesita sanarse, necesita restaurarse, fortalecerse interiormente hablando, para que no vuelva a repetir la misma caída, ¿cierto? O para que no se vuelva a caer de la misma manera. Y ahí es cuando encontramos lo que Dios nos enseña de crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Qué representa eso? No se refiere a crea en mí un corazón nuevo en la parte física, sino crea en mí un corazón nuevo en su ser interior, para que su alma sea sanada, su mente renovada y su vida transformada. Y de esta manera, pues, todos los días necesita el ser humano, sin excepción, llámese como se llame, haga lo que haga y dedíquese a lo que se dedique, necesita pedir a Dios que le limpie, porque solamente Él le puede limpiar. ¿Limpiarle de qué? De las imperfecciones. ¿Cuáles son esas imperfecciones? Como decía, las debilidades que el ser humano tiene y que las hacen que se equivoque, que erre con R, que se equivoque en diferentes decisiones, ¿cierto? Pero que también está para poder corregirse, que también está para poder cambiar, que también está para poder mejorar. Porque aunque no somos perfectos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y no somos perfectos, diríamos entonces Dios no es perfecto. No es así, Dios es perfecto. Lo que pasa es que si fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pero el ser humano erró, se equivocó, falló, fue débil, ¿cierto? Y pecó y desobedeció, pues ahí es cuando viene la imperfección. ¿Y cómo mejorarse en ese camino? Pues por medio de Él, ¿no? Por medio de esa guía, esa ayuda, o esa orientación que necesita el ser humano para, como decía, necesita limpiar su mente, su alma, su corazón. Y así pues todos los días, como hablaba del aseo, que es necesario e indispensable limpiar y limpiar y limpiar y mantener en aseo todo, así es necesario limpiar y limpiar y limpiar la mente, el alma de toda la suciedad que pueda estar llevando consigo. Entonces, para ir por ese camino de la perfección se necesita del perfecto, que es nuestro Padre, ¿cierto?
y no ir por el camino de la perdición, porque el seguir el camino de la perdición es seguir al padre de la mentira, que ya sabemos quién es, ¿no? El de las tinieblas, el de la oscuridad, el del engaño, el que hace que te ensucies cada vez más, te enlodes cada vez más en situaciones más terribles, más desastrosas, ¿cierto? Que traigan consecuencias más severas. Y por eso es necesario contar con el Padre para limpiarse y ir por el camino que te conduce, como decía, a esa perfección y obviamente a la bendición. Solamente podemos perfeccionarnos con Él y solamente podemos corregirnos en Él, porque de una u otra manera el ser humano puede encontrar muchas ayudas para mejorarse o perfeccionarse. Como decía en otro audio video, quizás físicamente busca la manera de perfeccionarse en muchas cosas, ¿cierto? Y es lo que le hace verse en otros y creerse que está imperfecto, pero la perfección se lleva por dentro o la imperfección se lleva por dentro. No queriendo decir con esto que por fuera, en nuestra parte exterior, como decía, vamos a estar de cualquier manera, pero tampoco indica que obviamente externamente, aparentemente todo parezca bueno o parezca que está bien, pero interiormente Dios sabe cómo está el alma de cada uno y sus pensamientos, o sea, su mente, ¿no? Entonces, cuando se trata de las dos maneras, por ejemplo, una de las maneras es de aquellos o aquellas personas que se encuentran en los caminos de la maldad, en los caminos de la desobediencia o haciendo el mal a los demás. Entonces, obviamente que quien vive haciendo el mal a los demás está haciendo el mal a sí mismo, ¿no? Porque con el tiempo genera las consecuencias de ir sembrando los males a otros o haciéndole males a otros. Entonces, al que quiere salir de la maldad debe tener un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué debe tener un arrepentimiento verdadero? Porque de otra manera no puede ver su cambio y su transformación, ¿cierto? Es algo pasajero. Ya les voy a compartir por qué es necesario el arrepentimiento verdadero. Así como también a quien ha salido de ella, es decir, de la maldad, y ha mejorado sus caminos, sus andanzas, ha mejorado sus comportamientos, ha podido mejorar muchas cosas en su vida o en su vivir, entonces debe buscar no volver a ceder a ello, a ese camino por el cual antes se conducía, y para no buscar ni permitir ni ceder tiene que fortalecer su ser, su alma desde su interior, fortalecerse en Dios siempre, ¿no? Entonces voy a compartirles o a presentarles más bien a Jesús como Jesús verdaderamente es. No sé cómo se lo hayan presentado, como decía en otro audio video, no sé cómo lo conozcan o no sé cómo han creído que es Él si verdaderamente no le han conocido como Él es. Y se lo pueden imaginar o pueden pensar que Él es, o a aquellos que solamente escuchan de Él pero no se han acercado a conocerle más, independientemente de cada uno cómo está delante de Él, si lo conoce, si no lo conoce, si cree que ya lo conoce, si sabe que eso es lo que Él puede estar pensando, lo que Él puede ser frente a lo que estés haciendo en tu vivir. Entonces vamos a ver de esa verdad de cómo es Él realmente. Entonces, Jesús cómo es, ha sido y será, porque Él no tiene tiempos, ¿cierto? Él es eterno. Entonces en esa eternidad, hablando de cómo fue, cómo es y cómo será, entonces Jesús es amoroso, es compasivo, es misericordioso, es perdonador, pero también exhorta y corrige. Entonces no nos podemos quedar en un extremo ni en el otro, en que se puede pensar en que es castigador, ¿cierto? O que en algún momento es malo o cosas así, pero tampoco se puede pensar solamente que es solo amor y que es solo compasión,
o que es solo misericordia, o que es solo perdón, porque también Él ha exhortado y también ha corregido. Entonces, primero vamos a mirar las diferentes formas en las que Él se presentó, ¿cierto? Y que Él expresó y mostró realmente cómo era Él. Primero voy a compartir la cita donde pueden encontrar lo que Él es. Entonces vamos a ver a un Jesús compasivo, que lo encontramos en Lucas 13. Lucas 13, del 1 al 5, o sea, versículo del 1 al 5. ¿Quién es Jesús? Jesús desde su compasión. Aclaro que voy a compartir algunas citas de todas las que puedes encontrar y que por tu cuenta puedes leer, escudriñar frente a lo que es Jesús y todos los pensamientos que Él tiene con relación a la humanidad. Entonces, en este caso, en Lucas 13 del 1 al 5, se titula El que no se arrepiente perecerá. Y Jesús hace aquí una comparación. Dice, el que no se arrepiente perecerá. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Y él mismo contestó, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Qué representa esto? La compasión. Pero hay un condicionamiento, ¿cierto? Y se llama arrepentimiento. Por eso les compartía que era necesario, y en otro momento les he compartido, de que si no hay un arrepentimiento verdadero, pues obviamente no va a haber ese perdón de parte de Dios, ¿no? Dice, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Luego dice el versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Pregunta Jesús nuevamente. Y él mismo contesta. En el versículo 5, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces, ¿qué quiso decir aquí él? Como dice el título de este capítulo, el que no se arrepiente perecerá. Él quiso decir que independientemente de la condición en que cada uno se encuentre, ya sea de sufrimiento, de la forma en que pase ciertas situaciones o que esté haciendo inclusive sacrificios o todo lo que esté realizando que no esté a favor de él o que él apruebe, de la misma manera dice que lo que necesita es que haya un arrepentimiento para que no perezca. Entonces, cuando se pregunta a una u otra persona, ¿cómo haré para salvarme? O ¿cómo haré para que Dios me perdone? O ¿cómo haré para realmente enmendar ciertas cosas que he realizado en la vida de mal? Acá lo dice claramente que necesita arrepentirse, que necesita un arrepentimiento. Y como en otras ocasiones he compartido, pues arrepentimiento es apartarse del mal que se esté haciendo, ¿cierto? Del pecado que se esté cometiendo, de la falta o la mala decisión en lo que se esté obrando con relación a alguna situación o en algún área de la vida. Pero el único que puede decir estás mal en esto o en lo otro es el mismo Dios cuando Él te confronta con su palabra y en la oración.
cuando Él te confronta de manera individual en lo que estás mal o en lo que estás fallando o en lo que estás pecando de una u otra manera. Nadie más te puede confrontar porque solo Él conoce cada vida, cada corazón, cada alma y sabe cuáles son sus errores, sus faltas, sus pecados, ¿sí? Eso con relación a cuando acudes al Padre en la oración, como decía acá, necesitas limpiarte todos los días o necesitamos limpiarnos todos los días, ¿no? Pues no me incluyo allí porque entiendo que si estoy compartiendo esto es porque también me incluyo ahí, ¿no? No me menciono. El que no me mencione no indica que no esté incluida ahí porque todos necesitamos limpiarnos. Pero me estoy refiriendo a aquellos cuando se preguntan ¿cómo me perdonará Dios por X o Y cosas que esté haciendo si quiero dejar el camino del mal? Por ejemplo, quien esté deseando, anhelando bajo voluntad directa, ¿cierto? Voluntad personal, esa decisión de apartarse del mal, dice al que quiere salir de la maldad debe tener un arrepentimiento verdadero. Y aquí Jesús mismo lo dice, ¿no? Para que no perezcan, arrepiéntanse. Ahora vamos a ver a un Jesús amoroso. Eso lo encontramos en Juan 15:10. Para resolver otra pregunta más de aquellos que se preguntan, valga la redundancia, ¿cómo es que? Bueno, acá lo encontramos que es un Jesús ¿qué? Compasivo. Ahora Jesús amoroso, Juan 15:10. Juan 15:10. Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchas veces se ha escuchado que únicamente es válido lo que Jesús dice a partir de los evangelios dentro de lo que es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios está compuesta desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Pero en ocasiones he escuchado que solamente es válido desde los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y demás, toda esta parte de la palabra, que solo es válido lo que pudo haber dicho Jesús y lo demás, ¿no? Es decir, lo del Nuevo Testamento. Pues la Biblia está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento lo que habla de todo lo que Jesús hizo, lo que Él es, ¿no? Que es lo que les estoy compartiendo. Y obviamente en esto les quiero compartir esta palabra para aclarar que Jesús nunca negó la ley, o sea, la ley antigua, porque muchas veces se escucha que se abolió la ley por completo a partir de que Jesús vino y no fue así. Aquí lo encontramos claramente donde dice, Jesús dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Él está aclarando que los mandamientos también se deben tener en cuenta frente a lo que tiene que ver con la obediencia a la palabra, no solamente lo que habla del Nuevo Testamento, sino también lo que se relaciona con el Antiguo. La diferencia radica es que el Padre en el Antiguo Testamento estaba colocando o colocó sus mandatos a la humanidad y la humanidad desobedeció a esos mandamientos, a esa ley, y por eso Él tuvo que mandar a Jesús, ¿cierto? Para decir, por ejemplo, esto, si obedecen
mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. O sea, queriendo decir que si Jesús podía obedecer a los mandamientos del Padre, Él iba a permanecer en ese amor y era necesario que por amor se obedeciera a Él, no para que se viera esto como un condicionamiento, no para que se viera esto como algo represivo hacia la humanidad, sino que por amor obedezcan al Padre y así permanecerán en su amor, lo dice claramente. Entonces ahí encontramos a un Jesús amoroso, ¿no? Luego vamos a ver a Jesús misericordioso, que esto nos habla Juan 5, Juan 5, 22, Juan 5, 22, 24. Nos dice: además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Entonces aquí encontramos claramente que cuando se tiende a juzgar de una u otra manera a las personas, los seres humanos, a juzgar los unos a los otros, cuando hablamos de ese juzgar es de señalar y de decir, bueno, discriminar a una persona de una forma u otra porque el otro se cree más santo y dice, no, yo soy santo y este está en un pecado, entonces, ¿cierto? Lo ve en otra condición y vemos, dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. ¿Qué significa? Que a pesar de que existe la ley antigua, la ley que existía antes de que viniese Jesús a la tierra, dice, Él no va a juzgar. Fíjense que eso habla como si esto fuera una contradicción con relación a la otra cita que acabé de leer, porque dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Es decir, además de obedecer a la palabra, en lo que se relaciona a la ley, también tiene que tener en cuenta que se lo delegó al Hijo y que ya no le va a juzgar solo por la ley, sino también por lo que vino a enseñar Jesús. ¿Cierto? Lo que vino Él a decir que la humanidad podía hacer para reconciliarse con el Padre. Porque dice claramente, para que todos honren al Hijo, como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces aquí encontramos otra respuesta con relación a decir cuál es la vida eterna, cómo es la vida eterna, cómo obtendré vida eterna. Dice, el que oye mi palabra y cree. O sea que no es suficiente con que escuches la palabra o que te la sepas de memoria y te sepas la Biblia de principio a fin, sino dice, el que la oye, o sea, escuchar su palabra y creer al que me envió, o sea, ¿a quién? A Jesús. Dice, creer al que me envió tiene vida eterna. Entonces no es suficiente con creer solo en el Padre, sino también en el Hijo. Dice, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque antes de que viniese Jesús, toda la humanidad estaba destituida del Padre por causa del pecado que había entrado a causa de la desobediencia por medio del primer hombre y la primera mujer llamados Adán y Eva. Entonces vino la desobediencia del hombre, pero vino el Padre también en su misericordia y en su amor a enviar a su Hijo para la salvación. Y por eso dice que aquí ya le delegó ese juicio ¿a quién? A Jesús. Y Jesús dice que si oyen su palabra y creen al que le envió, o sea, lo escuchan a Él, escuchan su palabra y escuchan, además de escuchar la palabra, creen al Padre, ¿cierto? Dice que van a tener vida eterna y no van a ser juzgados, sino que pasarán de la muerte a la vida. Es decir, no solo se refiere a la muerte
física, sino a que van a pasar de muerte a vida, es decir, que se van a salir de esa muerte espiritual en la cual se encuentra la condición del hombre y pasa a la vida cuando acepta a Jesús, porque Él es vida, ¿cierto? Él es la vida eterna a través del precio que Él pagó en la cruz por todos para salvación y obtener la vida eterna. Ahí encontramos a Jesús misericordioso. Ahora vamos a ver a Jesús perdonador. Eso lo encontramos en Lucas 6, del 37 al 38. Lucas 6 del 37 al 38 dice, se titula El juzgar a los demás. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces aquí vemos claramente a un Jesús que perdonador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, no pueden estar juzgando a los otros porque no saben lo que están haciendo, ¿cierto? O sea, no saben en qué están infringiendo las cosas, pero que Jesús sí lo sabe y el Padre lo conoce y sabe de cada cual cómo está orando y qué es lo que está haciendo. Dice entonces, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Y asimismo pues dice que es como la siembra, en la medida en que ustedes den, asimismo se les va a dar. Y claramente lo dice, con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Y a dónde se refiere eso? Pues el día del juicio. En la medida con que estés señalando o hayas señalado a otros y hayas juzgado o estés juzgando a otros, asimismo vas a ser juzgado. Entonces ahí encontramos a un Jesús perdonador. Luego encontramos a Jesús exhortando. Eso lo encontramos ¿dónde? Lucas 12 del 1 al 2. Lucas 12 del 1 al 2 dice, advertencias y estímulos. Mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas con otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Entonces, ¿qué quería decir Jesús con esto? Cuando hablaba de los fariseos y de la hipocresía, decía cuando aquellos que se creen que no están pecando en nada o que no han fallado en nada, no están fallando en algo, ¿cierto? Y dice que se cuidara de aquellos, porque aquellos hipócritas son los que están señalando, cuestionando, juzgando al uno y al otro, y como dice, no se miran a sí mismos. Y delante de él pues no hay nada oculto, ¿cierto? Porque al ir delante de su presencia en la oración, el mismo Dios revela, redarguye y convence de pecado a cada uno, a cada persona, para mostrarles en qué le están fallando, en qué están errando, en qué están pecando, en qué se están equivocando.
Y él dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. ¿Por qué? Porque pues obviamente delante de él cada cual sabe su condición, su alma cómo está, y en lo cual necesita pedir perdón a Dios, en lo cual necesita cambiar, necesita fortalecerse, cuál es su debilidad, en lo que necesita transformarse, ¿sí? Y por tal motivo dice él así: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de aquellos que actúan con hipocresía, mostrándose ser santos, pero también tienen sus pecados y sus errores, porque solamente Dios sabe quién verdaderamente es santo. Ahora, esto es Jesús exhortando, ¿no? O sea, queriendo decir, no te creas perfecto porque tú también tienes tus errores, tus faltas y tus pecados. Luego dice Jesús corrigiendo. Vamos a ver a Jesús corrigiendo. Lo encontramos en Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. Ay, ay, ay. ¿Qué nos dice Lucas 12, 13? Nos dice, nos habla sobre el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces ahí encontramos a Jesús exhortando cuando le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Queriéndole decir Jesús que mirara más bien y que reflexionara todo esto, lo que representaba
el ser materialista, prácticamente, como para no extenderlo tanto, ¿no? Como para no hacerlo más largo, porque pues estamos haciendo, como diría yo, un paseíto corto sobre la palabra, porque pues ella se puede profundizar más, pero estoy únicamente haciéndoles la presentación de cómo Jesús es en cada uno de sus aspectos, cómo piensa en diferentes situaciones, y Él está de diferentes maneras también. Ahora, Jesús corrigiendo también lo encontramos en Lucas 17:3, que dice Lucas 17:3. Dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Entonces aquí encontramos nuevamente cuando Jesús está corrigiendo y nos habla, dice, cuídense, teniendo en cuenta que si ves el pecado en tu hermano, se refieren los hermanos hablando espiritualmente, ¿no? No solo hablando de los hermanos físicamente, sino espiritualmente hablando. Quiere decir que los hermanos, todos hijos de un mismo padre, ¿verdad? Y dice, si tu hermano peca, repréndelo. ¿Qué quiere decir? Que le llame la atención. No quiere decir, si tu hermano peca, felicítalo. O si tu hermano peca, apláudele que está haciendo ciertas cosas. Si tu hermano está obrando mal en alguna cosa, puedes reprenderlo, dice aquí claramente, ¿no? Pero ¿qué dice? Y si se arrepiente, perdónalo. Es decir, si le llamas la atención a alguien o le dices, hey, estás mal en esto, mira, deja de hacer tal cosa, o porque estás haciendo esto, y bueno, aléjese de esto o deje de hacer tal cosa, dice, si tu hermano peca, repréndelo, pero también dice claramente que si se arrepiente, perdónalo. Y ya les compartí inicialmente cuando nos hablaba ahí de arrepentimiento, ¿no? Porque era necesario que se arrepintiera, es decir, es por su propio bien también y no por solamente el bien de los otros, sino pensando también en su propio bien, porque es necesario que se arrepienta para perdonarlo. Y no solamente para perdonarlo, sino para que también, como dice inicialmente, alcance la vida eterna. Ahora, Jesús, el que sacia. Encontramos en Juan 6:35. Juan 6:35 dice, Jesús el que sacia. Y como ven, cada una de estas que les he venido compartiendo, de estas citas, cómo Jesús es, lo encontramos de diversas maneras en lo que Él piensa, en lo que Él es, en lo que piensa de los demás y el comportamiento humano, ¿no? Ahora dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces lo dice claramente, como no solo viéndolo como una representación física, que no pasará hambre física, sino se refiere a que como su palabra es ese pan de vida que sacia, ¿cierto? Porque dice, el que a mí viene nunca pasará hambre. Y la palabra es la que sacia el hambre del alma del ser humano. Y por eso muchas veces busca en el mundo saciar esa hambre interna que siente, espiritualmente hablando, de una u otras maneras, en muchas cosas que el mundo le ofrece, y no logra saciar su hambre, porque Él dice, el que a mí viene nunca pasará hambre. Es decir, puede sentir un hambre espiritual y busca llenar esos vacíos de su alma de una u otra manera con muchas cosas que puede encontrar en el mundo, pero aunque las obtenga todas, no va a saciar su hambre, porque su hambre se sacia con su palabra.
Y como Él es la fuente de vida también, sacia toda sed. Él es el manantial de la vida, entonces es quien sacia toda sed que pueda sentir también la humanidad. Dice, el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es decir, el acercarse a Él saciará el hambre. Y tomar su palabra y recibirla para saciar esa hambre interna, ¿no? Y dice, el que en mí cree, y el creer en Él va a saciar ¿qué? La sed. Y dice, nunca más tendrá sed. Entonces ahí encontramos a Jesús, el que sacia. Entonces es el que sacia nuestra alma, nuestro ser, nuestro vivir, independientemente de todo lo que el ser humano busque saciar de una u otra manera en su vivir. Ahí encontramos que Él es el que lo llena todo, o sea, llena todo nuestro ser por completo, que hace que estemos saciados siempre. Y teniendo en cuenta pues todo esto que les comparto de la palabra y del encontrar ahí cómo es Jesús, ¿cierto? Entonces podemos ir concluyendo lo siguiente. Podemos ir concluyendo lo siguiente. Ay, Dios mío. Dice Juan 12 del 44 al 50. Teniendo en cuenta esta cita, y primero pues diciéndoles lo siguiente, hay personas a quienes le molesta la palabra de Dios, o se les dice leamos la palabra o venga leemos, o no la leen y tienen en cuenta otras cosas, y pues eso tiene una razón de ser, una respuesta. A quien le molesta la palabra de Dios es que algo le está molestando en su alma y su mente, ¿cierto? Que necesita corregir o soltar, y por eso la palabra de Dios le molesta, porque es obvio cuando vamos a leer la Biblia o vamos a escuchar la palabra. Ay no, hábleme de Dios o cuénteme en qué me ayuda o qué me puede ayudar o lo necesito para esto y para lo otro, según la conveniencia de cada uno, pero cuando le dice acérquese a la palabra y léala por su cuenta o venga, leemos esto, no, entonces hay algo en su mente y en su corazón, en su alma, cierto, que necesita soltar y necesita ser confrontado con la palabra, como siempre hablo que la palabra es el espejo del ser humano, ¿no? Donde se puede mirar cada uno y ver cómo está su condición espiritualmente hablando. Entonces ahí es cuando el ser humano se puede dar cuenta que necesita corregir, soltar todo lo malo quizás de su pasado que no ha soltado, dejar que Jesús obre y sane las heridas de su alma que tenga aún desde el pasado y que hoy día todavía las siga cargando, y a causa de ello tome decisiones o haga cosas o sí, tome acciones relacionadas que tengan que ver con su pasado, con sus heridas de muchos años atrás y que no ha soltado o que no ha permitido que Dios le sane. Y asimismo, como hay heridas del alma, también puede tener resentimientos, traumas y muchas cosas más, de las cuales he compartido en otro audio video, que el ser humano necesita restaurar, sanar, liberar, fortalecer, no sé, independientemente de cada una sea su condición y su situación, ¿no? Y por lo que haya tenido que pasar. Entonces ahora sí, mirando Juan 12, 44, 50, dice, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve a mí, el que me ve a mí, ve al que me envió. O sea, ¿quién lo envió? Pues el Padre, ¿no? Entonces, quien logra ver a Jesús, logra ver al Padre, porque así Él es la representación, ¿no? Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Entonces muchas veces se habla que la luz, que las tinieblas, que la luz, que las tinieblas.
espiritualmente hablando se refiere a esto. Si Él es la luz que ha venido al mundo a reflejar su luz, dice, para que todo el que crea en mí no viva en las tinieblas, es decir, que se salga de esas tinieblas, de ese mal camino que lleva dentro de su alma esa oscuridad, y que venza todas esas oscuridades que lleva interiores para que se llene totalmente de su luz. Ahora dice que sí, anteriormente decía, si cree no solo en mí, sino en el que me envió, es decir, si cree en Él, tiene que creer en el Padre, ¿cierto? Porque Él es el Hijo. Y dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Aquí lo dice claramente. Y como les leía en la anterior, donde hablaba de que Jesús venía, ¿cierto? Que el Padre le había delegado ese juicio, Él dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Por qué? Porque Él representa la salvación para la humanidad, ¿no? El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. Es decir, quien rechaza a Jesús, obviamente, dice aquí claramente, y si no acepta su palabra, va a tener quien lo juzgue, que es el Padre. Es decir, cuando no aceptas al Hijo, el Padre te va a juzgar. Si aceptas al Hijo, no vas a recibir el ser juzgado, sino vas a salvarte. Aquí lo dice, ¿no? La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Es decir, la palabra que Él diga, si no se arrepiente y si no acepta la palabra de Jesús, dice, lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Entonces ahí dice claramente que Él no habla por hablar. Y por eso también nos enseña que no hablemos por hablar sin conocer y sin saber. Y cuando nos permita hablar, sea porque sabemos de lo que estamos hablando y no hablamos simplemente por sacar un discurso o simplemente por tener que decir, sino dice claramente, yo no he hablado por mi propia cuenta. Y por eso le pedimos al Padre que nos dirija y nos hable y nos diga qué tenemos que decir, para que sea hablando a través de nuestra boca y no seamos nosotros, sino sea Él por medio de nuestra boca, ¿cierto? Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, y el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Es decir, Él dice de qué tenemos que hablar y cómo tenemos que decirlo. Porque hay muchas formas de decir muchas cosas, pero Él nos enseña cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¿Qué quería decir esto? Que Jesús vivía sometido a lo que el Padre le dijera en obediencia. No hablaba por su propia cuenta en ocurrencias o de repente o por emocionalismo decir X o Y cosas, ¿cierto? O hablar sin fundamento, sino él hablaba siempre basado en lo que dice aquí claramente, el Padre le ordenaba que dijera. Entonces por eso dice que Él tiene claramente que su mandato es vida eterna y que todo lo que Él diga es lo que el Padre le ha ordenado decir. Y así mismo pues encontramos obviamente lo que el Padre nos dice, ¿cierto? En su palabra. Teniendo en cuenta esta palabra, mejor pensar en mejorar, ¿no? Es mejor pensar en mejorar conforme Él nos va enseñando en lo que tenemos que mejorar para esa perfección de la cual les hablaba, y no pensar en ser mejor, porque cuando hablamos pensar en ser mejor, hablamos de ser mejor que alguien, ¿cierto? O compararnos con alguien, y entonces es mejor pensar en mejorar cada uno dentro de nuestro ser. Cuando se dice quiero ser mejor, es como que me estoy comparando con otras personas, ¿cierto? Pero cuando se dice quiero mejorar, es porque reconozco lo que hay dentro de mi ser que necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, dice por ahí una canción, ¿no? Porque necesita más de Él.
O sea, lo necesitamos a Él, necesitamos más de Dios cada día, ¿cierto? Porque solo Él puede cambiarnos y solo con Él podemos hacerlo. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer ningún cambio por más que lo intentemos. Serán cambios temporales, pero Él es el que verdaderamente cambia desde nuestro ser interior todo lo que necesitamos cambiar. Entonces necesitamos que nuestras palabras honren a Dios, que nuestros pensamientos honren a Dios, que nuestras acciones honren a Dios. Y que todo lo que hagamos por medio de esos talentos y esos dones que Él nos ha dado, ¿cierto?, sea para honrarlo a Él, porque primero fue el Padre, como vemos claramente, después fue el Hijo y luego quienes fuimos nosotros, los que hemos venido, los que estamos acá para cumplir un plan, un propósito y una misión de parte de Dios de los cielos, ¿sí? Y tenemos que honrarlo a Él porque primero fue Él, ¿sí? Asimismo, pues tenemos que contar con Él, que es nuestro Padre primeramente. Entonces, ¿Jesús qué es? Jesús es perdón, Jesús es amor, Jesús es arrepentimiento, ¿cierto? Nos enseña de ese arrepentimiento. Cuando escuchamos esa palabra perdón, amor o arrepentimiento, voy a dejar hasta aquí una parte y después voy a hacer una segunda parte de esta charla o de este mensaje. Y para que reflexiones en esto, cuando escuchas la palabra perdón, arrepentimiento y amor, ¿cuál es la palabra en la cual sientes como que te afecta, como que no te llega? Para que identifiques que si escuchas la palabra perdón es porque tienes dificultades para perdonar o no has aprendido a perdonar o no has perdonado. Cuando tienes dificultades, cuando escuchas la palabra amor y dices, pero ese amor, y piensas, pero ¿cuál amor? Si eso el amor no existe, o de qué amor habla, o este tipo de cosas, es porque necesitas recibir, conocer y aceptar más del amor del Padre. Y cuando escuches la palabra arrepentimiento y dices, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿O qué será el arrepentimiento? ¿O cuál arrepentimiento? Entonces es porque no te has arrepentido o no has podido arrepentirte de ciertas cosas o necesitas arrepentirte de muchas cosas o de algunas cosas las cuales no te has arrepentido de corazón. Entonces quiero dejarles ahí esa reflexión de esas 3 palabras, hasta ahí el tema, para tener en cuenta cuando Dios nos habla de la importancia de ese aseo que les comparto, de limpiar el alma, así como es importante el aseo de todo lo que hay a nuestro alrededor y que es necesario y que es urgente tener aseado todo, no solo dentro de nuestra vivienda donde habitemos, sino también en la parte exterior, mantener en completo aseo todos los lugares y que no haya basuras en ninguna parte, ¿no? Así como lo mismo cuidar esos elementos de basura que son necesarios para tener un mejor aseo y asimismo una mejor salud de la humanidad. Entonces, eso les quería compartir hasta ahí con relación a este tema del aseo, y luego viene otro aparte relacionado con este mismo tema para compartirles la importancia de la limpieza y de ese aseo. Entonces espero que hasta ahí haya una reflexión clara, haya algo que llegue a su mente y a su corazón y Dios pueda hablar por medio de estas palabras que, como decía o dijo el mismo Jesús, no son palabras por mi cuenta, sino lo que Dios me pone a hablar y de qué manera lo diga para que cada uno lo reciba como Él quiere que lo reciba. Entonces, bendiciones para todos y cuídense mucho y Dios les guarde, Dios les proteja y sigan orando firmes y fieles en todas las cosas que son necesarias, porque todo el ser humano, sea quien sea y como sea y lo que sea, necesita de su Padre Creador, y así como lo acaban de escuchar, necesita de su Hijo Salvador para la salvación de su alma, para tener esa eternidad y para todo lo que necesita en su diario vivir. Conocer la verdad de Él y conocerlo a Él es necesario
para que puedan tener la manera de vivir como Él quiere que la tengan. Entonces, bendiciones para todos.